Bueno, ahora veamos en términos generales cómo son, ¿no es cierto?, estos modelos econométricos y su implementación en términos de su estimación, ¿ya? Bueno, un modelo en términos generales, como ustedes seguramente ya saben, es una simplificación de la realidad. Y en ese contexto se compone de distintas ecuaciones, o una, como es el modelo uniecuacional, que es el que vamos a ver ahora, de variables y de parámetros que son los que nosotros vamos a estimar. En este caso, tenemos un modelo, ¿ya?, de una variable y, que es la variable dependiente que yo voy a querer explicar, en función de un beta 0 más un beta 1, que son los parámetros que voy a estimar a través de la estimación, y una variable x, que es la variable explicativa, ¿ya? Este es el que se conoce como modelo matemático y se basa en la teoría económica. Por ejemplo, yo podría tener aquí salarios en función de los años de educación, ¿sí?, que lo plantea la teoría de capital humano. Este, en cambio, es un modelo econométrico, en donde ya estas variables, ¿no es cierto?, son acompañados por un sub i que representan distintas observaciones, es decir, aquí yo tengo datos para y tengo datos para x, a partir de los cuales voy a estimar estos parámetros, ¿sí? Y además se agrega un error estocástico, ¿no es cierto?, que es un error que va a, en términos simples, referirse o incluir todo lo que este modelo no explica de las variaciones de y, ¿ya? Son todas aquellas variables no incluidas en el modelo, pero que explican la variable dependiente. En este caso, ¿no es cierto?, si esto es salario en función de educación, ¿qué incluiría el error entonces? La diferencia entre lo que tengo de salario y el modelo que se estima a partir de la educación. Entonces, yo aquí me tengo que preguntar, ¿qué otras variables que explican el salario no están incluidas en el modelo y que podrían explicar esas variaciones del salario? ¿Ya? Seguramente muchas otras variables, como el género, que podría explicar las diferencias salariales más allá de la sola educación, el nivel socioeconómico, lamentablemente también la teoría ha demostrado, del que se proviene puede explicar el salario de inicio, con lo cual se insertan muchos profesionales recién egresados. Su manejo de inglés podría, con igual nivel educacional, explicar diferencias salariales. Ahora, ¿qué tipos de modelos hay? Hay modelos uniecuacionales, que son los que vamos a ver, compuestos por una sola ecuación matemática, y multiecuacionales, que para estudio un poco más avanzado, que están compuestos por más de una ecuación. Y dependiendo del número de variables, puede haber un modelo simple o múltiple. Simple referido a que hay una variable explicativa, múltiple que hay dos o más variables explicativas. En las etapas de elaboración de un modelo econométrico se pueden identificar tres: la especificación del modelo, la estimación de este y la validación. ¿Cuándo hablamos de especificación? Bueno, esta etapa considera al menos 4 elementos. Por un lado, el planteamiento del modelo económico, ¿ya?, que es un modelo formal que se especifica a partir de la utilización de la teoría. El modelo también se puede referir a otra teoría que no sea económica, ¿ya?, dependiendo del tema a explicar. Por ejemplo, una teoría del área del marketing que relaciona el gasto en publicidad y las ventas. Una teoría desde el punto de vista de las finanzas que explica el rendimiento de las acciones en función del nivel de riesgo que éstas tienen, ¿ya?, o del sector al cual pertenecen, etc. Posteriormente, como paso 2 en la especificación, hablaría del modelo econométrico, ¿ya?, posterior al modelo económico, y en esta formulación se debe decidir respecto de la forma funcional
que éste va a tener, ¿ya? Además de incluir la perturbación aleatoria, ¿ya? Que recoge, como les decía anteriormente, el efecto de otras variables que también explican la variable dependiente y su variabilidad, pero que no están incluidas en el modelo. En este caso, entonces, el modelo econométrico puede estimarse si se dispone de datos y mediante la definición de un método de estimación a utilizar. Si ustedes se fijan, entonces el modelo econométrico es como el modelo matemático, ¿ya? Que se plantea como modelo matemático y que muestra una teoría económica, y el modelo econométrico es el que incluye el error y es el que finalmente se estima, ¿ya? Y para ello debo tener datos y un método de estimación. Por otra parte, debo tener supuestos estadísticos del modelo. Se refieren a un conjunto de supuestos que se utilizan en las siguientes etapas para contrastar las hipótesis planteadas a partir de este modelo y todo el proceso de inferencia llevado a cabo, ¿ya? Están relacionados con el método de estimación y se utilizarán para la estimación y la validación, pero debo tener ciertos supuestos estadísticos previos. Y por último, como parte también de la especificación, hablamos de los datos. ¿Qué tipo de datos voy a utilizar para la estimación? Vamos a utilizar time series, cross-section, ya panel data, variables continuas, variables discretas, variables dummy, ya, es decir, variables categóricas, podría incluir también en mi modelo, ¿ya? Para ello las debo describir, las variables a utilizar y realizar un análisis descriptivo pertinente de ellas. Una vez que yo ya he especificado el modelo, entro a la etapa de estimación. Esto incluye que se obtienen los valores numéricos de los coeficientes del modelo econométrico, ¿ya? Es decir, se estiman los coeficientes o parámetros. Para completar esta etapa se debe disponer del conjunto de observaciones, o sea, ya tener los datos de todas las variables observables que aparecen en el modelo, tanto de la variable dependiente como de la o las variables explicativas, teniendo en cuenta las implicaciones de esta elección en las propiedades estadísticas de los estimadores de los coeficientes. Además, debo hacer una distinción entre el estimador y la estimación, ¿ya? Un estimador es el resultado de aplicar el método de estimación en una especificación econométrica. Y una estimación es la obtención de un valor numérico de un estimador. O sea, nosotros cuando obtenemos el valor numérico estamos hablando de la estimación, que es 2, es 3, es 0,5, ese parámetro estimado. Pero cuando hablo de estimador, ¿ya? Es cuando yo aplico el método de estimación, hablo teóricamente del estimador, ¿ya? Pero cuando obtengo su valor numérico, estoy hablando de la estimación. Finalmente, una vez estimado el modelo, tengo que realizar la validación de este, que implica que se evalúa si la estimación es aceptable, tanto desde el punto de vista teórico como dentro del punto de vista estadístico, ¿ya? Desde la teoría se analiza si las estimaciones de los parámetros tienen los signos y las magnitudes esperadas. Por ejemplo, si estoy estimando un modelo que me va a dar como parámetro una elasticidad, precio de la demanda, ¿no es cierto? Yo esperaría en términos de signo que esa elasticidad fuera, ¿con qué signo? Negativo, ¿verdad? Y si además estoy analizando un bien inelástico, esperaría que esa elasticidad fuera bien baja, ¿ya? Negativa y baja, que es lo que me dice la teoría, ¿ya? A eso se refiere a un análisis desde la teoría de los resultados que estoy obteniendo. Y desde el punto de vista estadístico, se va a llevar a cabo una serie de contrastes sobre la significatividad de los parámetros y del modelo en su conjunto. Y para ello utilizaremos pruebas de hipótesis y evaluación a través de las conocidas T de Student, F de Feature, ¿no es cierto?
o chi cuadrado dependiendo del contraste que esté utilizando. A su vez, es importante contrastar si los supuestos estadísticos del modelo econométrico, ¿ya? A partir del método de estimación que estamos utilizando, se cumplen, ¿ya? Bueno, y para terminar, ¿qué posibles preguntas podría yo responder a través de un modelo econométrico? Por ejemplo, ¿qué ocurre con la inflación si aumenta el desempleo? ¿Qué nos dice la teoría? ¿Cómo lo planteo como modelo matemático y como modelo econométrico? ¿Y cómo estimo entonces? Yo podría responder a través de un modelo econométrico. En cuanto aumentan las ventas, se aumentan los gastos de publicidad, ¿ya? La teoría me dice que hay una relación positiva y puedo estimar un modelo econométrico para poder evaluarlo. ¿La pandemia generará un cambio en la propensión marginal a consumir en Chile? ¿A mayor educación los salarios aumentan? ¿En cuánto aumentan? ¿Ya? ¿A mayor educación el salario de los hombres y las mujeres aumenta en la misma proporción? Bueno, estos y otros tipos de modelos podremos estimar en este curso. Los invito a pensar en una pregunta, ¿ya? Para poder revisarla en clase. Aquí hay un ejemplo de un modelo de capital humano, ¿ya? Es un caso muy simple donde dice que el salario que ganan las personas depende del nivel educacional. ¿Este es un modelo matemático o econométrico? ¿Por qué? Un modelo econométrico, ¿no es cierto? Porque está incluido el error, ¿sí? Obviamente que este es un planteamiento del modelo poblacional, como veremos más adelante, y que para estimarlo, ¿no es cierto?, lo vamos a utilizar una muestra, lo más probable, para poder estimar y poder determinar estimadores de esto, ¿ya? Nuevamente, aquí está la variable dependiente, la variable explicativa, los parámetros o coeficientes a estimar y el error o perturbación aleatoria, ¿ya? Vamos a practicar en la próxima clase, ¿ya? De tal manera de poder iniciarnos desde un punto de vista, ¿ya?, de planteamiento, cómo podríamos, ¿no es cierto?, iniciar el diseño de un modelo para posteriormente estimarlo, interpretarlo y validar. Haremos este trabajo grupal. Bueno, nos vemos en la próxima clase.